más. Pues como si nada, señora, ya estamos en día viernes y vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Para empezar voy a necesitar que nos dirijamos a la página número 79 del libro, que es la que les voy a proyectar en este momento. Entonces vamos a ver esta página. Y como bien se recuerdan, en la semana anterior empezamos a ver precisamente este tema, que es el present continuous o el presente continuo. Entonces vamos a ver acá ahora en este recuadro gris precisamente la gramática del presente continuo. Y dice, things that are happening now, cosas que están sucediendo ahora. Y tenemos la forma afirmativa, negativa y de pregunta. Obviamente cada una de estas lleva una estructura parecida, aunque algo diferente también. Ejemplo en la forma afirmativa. Solo vamos a darle acceso a compañeros que se están uniendo. Ok, entonces tengo la forma afirmativa y me dice, I'm going to the market. We are getting off the bus. Si se dan cuenta en la forma afirmativa, pues hago uso del verbo to be, o sea, am y si también are, más el verbo principal con ing. ¿Qué dicen estos ejemplos? En la primera, I'm going to the market, estoy yendo al mercado. En la segunda, we are getting off the bus, estamos bajándonos del bus. ¿Cómo hago las negaciones? En este caso, igual, utilizo el verbo to be, pero le voy a agregar la negación. Ejemplos. She's not having a drink. Ella no está tomando. They are not wearing glasses. Ellos no están usando lentes. ¿Y cómo hago preguntas? Pues como bien se recuerdan, la forma de hacer preguntas en su estructura pues se invierte al principio. En este caso, primero voy a escribir el verbo to be al principio, luego de quién estoy hablando, preguntando, seguidamente el verbo nuevamente con ing, más el complemento de la pregunta con el signo de interrogación. En este caso, el ejemplo me dice, ¿Are you working today? ¿Estás trabajando hoy? Y puedo responder, yes I am, sí lo estoy, o no I am not, no, no lo estoy. Seguidamente, el libro me dice que nos dirijamos a la página número 104. Go to Grammar Practice, Present Continuous, page 104. Página número 104. Entonces nos vamos a trasladar ahora para ahí. ¿Cuál es esta página? Esta que ven acá. Vamos a hacerla un poco más grande. Y tenemos como tema igual present continuous. Y me dice, we use the present continuous to talk about actions that are happening now. We often use time expressions like right now o at the moment with the present continuous. Como bien les decía, dice que el presente continuo nos sirve para hablar de acciones que están sucediendo en este momento. Y frecuentemente usamos expresiones de tiempo como right now, que significa justo ahora, o at the moment, en este momento, para darle más énfasis a lo que yo quiero decir. Luego dicen ejemplos. I am wearing my new jeans today. Estoy usando mis nuevos jeans hoy. We are not working at the moment. No estamos trabajando por el momento. What are you doing now? ¿Qué estás haciendo ahora? Y luego dice, we form the present continuous with the verb be plus the ing form of the main verb. Como bien les decía, vamos a utilizar el verbo to be, o sea, am, is o are, más el verbo principal con ing. Pero para poder aplicar el ing tenemos que seguir ciertas reglas, que son las que tenemos a continuación. Acá, spelling rules for the ing form, o reglas del ing. Dice la primera, we usually add ing to the base form of the verbs. Usualmente agregamos ing a la forma base del verbo. O sea, vamos a agregarle a la mayoría de verbos únicamente el ing para que tenga sentido. Ejemplo de esto, tengo el verbo cook, ahora cambia cooking. Y watch a watching. Cocinar a cocinando, mirar a mirando. En la segunda regla, when the verb ends in a consonant plus e, we usually remove the e and then add ing. Cuando el verbo termina en una consonante más una e, usualmente removemos esta e y agregamos ing. Ejemplos, take, taking, dance, dancing. Como vemos, igual terminan en una e y antes de esa e tengo una consonante. En este caso es una k en take y en el caso de dance es una c. Quito esa e y agrego ing. Tomando, abordando, bailando. Y en la tercera regla me dice, when the verb ends in a consonant plus a vowel plus a consonant, we double the consonant and then add ing.
Cuando el verbo termina en una consonante más una vocal más una consonante, doblamos la última consonante y agregamos el ing. Para entenderlo más fácil, en esta regla es como imaginarse un sándwich. Entonces, quiere decir que para poder aplicarla, el verbo al final tiene que tener una consonante. Antes de esta consonante debe de tener una vocal y antes de esta vocal otra consonante. Por ejemplo, tengo el verbo begin. Si se dan cuenta, termina en una N. Antes de esa N tengo una I y antes de esa I tengo una G. O sea, cumple con la norma. ¿Y qué voy a hacer entonces? Voy a doblar la última letra, que en este caso es una N, y agrego ing. Begin, beginning. O bien get, getting, aunque sea de una sola sílaba. Seguidamente, en la parte de abajo, tenemos este recuadro morado. Y si se dan cuenta, es un audio. Entonces, ahorita vamos a escuchar precisamente estas oraciones que vemos acá en el audio. Vamos ahora para allá. A ver acá y acá. 9.3 I'm listening to music. He's reading a book. You're singing. I'm not watching TV. She's not working. We're not stopping here. Am I sleeping? Is he studying? Are they going? Yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Yes, they are. No, they're not. Ok, entonces ya tenemos el primer audio y vamos a regresar a la página del libro, pero ahora del lado derecho. ¿Y qué es lo que tenemos del lado derecho? Pues es un ejercicio que me dice, write the ing form of the verbs, que escriba la forma correcta con el ing en cada verbo. Entonces, vamos a ir viendo acá y vamos a ir anotando. Vamos a ver acá. Por ejemplo, el primer verbo que tengo acá es el verbo buy. ¿Se ¿Qué recuerdan que el página verbo es? es la página 104? Entonces, tengo el verbo buy y este verbo, se recuerdan, significa comprar. En este caso, aunque termina en una Y, no voy a aplicar la regla que decía el sándwich porque termina en Y. En este caso no se aplica. Entonces solo le voy a agregar ing, buying, ¿ok? Número 2, el verbo drive. ¿Qué regla se cumple en este verbo? Pues la regla de la E. Veo que termina en una E y antes tengo una consonante. Entonces, ¿qué va a suceder con esa E? La voy a quitar y voy ahora a escribir ing, driving. Con el número 3 tengo sit, que significa sentarse. Pero ahora quiero que diga sentado. Entonces, veo que cumple con la regla número 3. Termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué hago? Escribo sit, pero voy a escribir nuevamente la última letra y agrego ing, sitting. Número 4. El verbo go. En este caso es un verbo normal, no tiene alguna excepción, entonces solo le agrego ing, going, yendo. Número 5. Live. Al igual que el número 2, termina en una E y antes tiene una consonante. Entonces igual quito la E y agrego ing, living, yéndose o dejando. Número 6, look. Pues al igual que el número 4 y el número 1 no tiene alguna excepción, entonces solo le agrego ing y me va a quedar looking, mirando. Make. Me doy cuenta que este verbo al igual termina con una E y antes hay una consonante, entonces sí puedo quitar esa E y agrego ing, making. Y significa haciendo. Número 8, stop. El verbo stop uno generalmente lo asocia a alto y sí significa eso, pero como verbo también significa detener o parar. Entonces veo con qué regla puedo aplicarlo. Entonces veo que termina en una P, tiene una O y antes hay una consonante también, que es una T. Entonces cumple con la número 3. ¿Qué decía la número 3? Que voy a duplicar la última letra y agrego ing. Stopping, deteniendo. Número 9, swim.
nadar. Al igual que la número 8, cumple con la misma regla. Entonces voy a escribir ahora swim, pero con doble M y agrego ing, swimming, nadando. Y el número 10, el verbo watch. En este caso voy a quedar watching. ¿Okay? Y también significa observando. Vamos ahora a la parte número 2. ¿Puedo borrar ya la primera parte para poder bajar? Sí, profe. Ok, entonces voy a bajar y voy a borrar primero. Y en la parte número 2, instrucciones, dice write affirmative sentences, negative sentences or questions in the present continuous. Me pide que escriba oraciones en forma afirmativa, negativa o bien de pregunta. Pero ¿cómo voy a saber cuándo es cuál? Pues al final de cada una de ellas me están dando un signo, más, menos o de interrogación. Entonces con eso me voy a guiar ahorita para poder hacer las oraciones. Entonces vamos a hacer esto un poco más pequeño para que me quepan las 6 que debo de escribir acá. Ok. Entonces, tengo la número 1, dice George listening to music now, y veo que al final me están dando un signo positivo, o sea, es una oración afirmativa. Entonces, voy a escribir de quién estoy hablando primero, que es George, y ahora viene lo interesante, que debo de saber qué forma del verbo to be debo de agregarle a cada una de estas oraciones. Como estoy hablando de George, yo ya sé que George, si lo cambio por un pronombre, es él. ¿Y cuál es él en inglés? He. ¿Y qué forma del verbo to be le corresponde a he? Le corresponde is. Y ahora me dice que debo de escribir el verbo principal, que es el que sigue, listen, pero con ing. ¿Cumple con alguna regla especial? No. Entonces solo le agrego ing. Listening to music. Y ya tengo, now. Y ya tengo mi oración completa. George is listening to music now. George está escuchando música ahora. La número 2. Veo que al final me están dando un signo de pregunta, o sea, una question. ¿Y cómo la voy a hacer? Se recuerdan que les dije que la estructura pues va a variar. Voy a invertir el principio. Entonces, como veo que me están dando acá el pronombre you, ahora debo escribir primero el verbo to be que le corresponde a you. En este caso, para you era are. Luego ya escribo you nuevamente y el verbo con ing, que es wear, ring, pero con ing, ¿verdad? A new coat. Y el signo de pregunta. ¿Y qué quiere decir esta oración? Are you wearing a new coat? ¿Estás usando un nuevo abrigo? Número 3. She listening to me. Y veo que al final hay un signo menos. O sea, va a ser una negación. ¿Cómo me va a quedar acá entonces? Escribo primero de quién estoy hablando. She. Ahora el verbo to be, pero con negación. Isn't. En este caso la forma corta, ¿verdad? Luego el verbo principal. Listen, pero con ing. To me. Y ya tengo la oración realizada. She isn't listening to me. Ella no me está escuchando. Número 4. They do their homework. Y también signo negativo. O sea, otra negación. ¿Cómo me va a quedar acá entonces? They. Ya sé que la forma de to be que le corresponde a they sería are, pero con negación. Aren't. Luego sigue el verbo principal. Do con ing. Y el resto de oración. They aren't doing their homework. Ellos no están haciendo su tarea. Número 5. We have dinner at the moment. Y veo un signo positivo, afirmación. Entonces me queda we are have. El verbo have, como termina en una E, quito esa E y agrego ing. Having dinner at the moment. Y ya tengo mi oración número 5. We are having dinner at the moment. Estamos cenando en este momento. Y la número 6 veo que es un signo de pregunta. Entonces ya sé que debo de empezar primero con el verbo to be, que en este caso a it, que es para objetos, en singular, le corresponde is. Entonces me queda is, it, rain, es el verbo principal, pero con ing, raining, today, y el signo de pregunta.
Y ya tengo mi oración número 6. Entonces ya tengo mis 6 oraciones. George is listening to music now. Are you wearing a new coat? She isn't listening to me. They aren't doing their homework. We are having dinner at the moment. It's raining today. Y ya tengo mis 6 oraciones. Y el libro me indica ahora que debo regresar a la página número 79. Entonces regresamos a la página 79. Voy borrando acá esto para poder cambiar. A ver acá. Y regresamos a esta página, a la parte número 6. ¿Qué dice la parte número 6? Complete the phone message with the present continuous form of the verbs in parentheses. Que complete el mensaje de teléfono con el presente continuo, con los verbos que me están dando en cada paréntesis. Y vemos acá que hay un teléfono con un chat, digamos, de WhatsApp, y es una conversación entre amigos. Entonces vamos a ver cómo nos va quedando esto. Dice acá, hi Jorge, what, espacio, you, espacio, do. Como es una pregunta, ¿qué debo de escribir entonces al principio en la primera línea? A ver, ¿quién me puede indicar? Como es pregunta, ¿qué debo de escribir ahora? Muy bien, entonces vamos a escribir aquí, are, what are you, y el verbo que me dan es do. Entonces acá le agrego ing, doing. Hi Jorge, what are you doing? Hola Jorge, ¿qué estás haciendo? Y el mismo amigo le sigue diciendo, I go downtown with my sister. Yo quiero que ahora esta oración diga, yo estoy yendo al centro con mi hermana. Entonces, ¿qué forma del verbo to be le corresponde a I? Creo que solo es el ing después del going. ¿Seguro? En este caso, recuérdense, No, como estoy haciendo una oración afirmativa, siempre va a llevar el verbo to be, o sea, am, is y are. En este caso se recuerdan que para I es am, para you, we y they es are, ajá, y para he, she, it es is. Entonces, como acá veo en la número 2 que estoy hablando de I, entonces lleva am, ¿ok? Y ahora sí lleva el verbo con ing. Entonces, en este caso sería going, lo que me había dicho, ¿verdad? Eso está correcto. Dice, I am going downtown with my sister. Yo estoy yendo al centro con mi hermana. Y le responde el amigo, cool, I'm there too. Genial, yo estoy ahí también. Y si se dan cuenta, los mensajes tienen 1 minuto de diferencia. Y luego le pregunta el amigo, do you want to meet for a coffee in 30 minutes? De café on the Bridge Street. ¿Quieres que nos juntemos a tomar un café en unos 30 minutos en el café del puente? Y le responde el amigo con un emoji que está bien, ¿verdad? Igual con 1 minuto de diferencia. Vamos ahora a bajar. Vamos a borrar esto de acá. Y dice, I sit next to the window. Ahora quiero que esta oración diga, yo estoy sentado junto a la ventana. Entonces, como ya bien sabemos, tengo acá el pronombre I, yo. ¿Qué debo escribir ahora? A ver, ¿qué forma del verbo to be le corresponde al pronombre I? am. Muy bien, I am. Entonces voy a escribir acá am. Y el verbo que me dan en paréntesis es el verbo sit. ¿Qué regla aplico con el verbo sit? Para poder agregarle ing. Doblar la última letra. Muy bien, doblar la última letra y agregar ing, ¿verdad? O la ley del sándwich. Entonces ya tengo la número 3, dice, I am sitting next to the window. Yo estoy sentado junto a la ventana. Luego dice, my sister, espacio, not stay. Mi hermana no estará quedándose. Entonces acá veo que estoy hablando de mi hermana e igual debo de agregar el verbo to be, ¿verdad? Pero en negación. Como estoy hablando de mi hermana, o sea, una ella, la forma que le corresponde sería is, ¿ok? Pero con negación, isn't. Y el verbo que me dan es stay, pero con ing ahora, staying. My sister isn't staying. She needs to buy a new dress. Are you here? Dice, mi hermana necesita comprar un vestido. ¿Estás tú acá? Y ya son las 12:05, o sea, ya pasaron los 30 minutos que habían dicho para juntarse. Vamos ahora con lo que sigue. Vamos a bajar.
Y dice, I, espacio, get a coffee. Do you want? Ya pasaron otros 5 minutos, si se dan cuenta. Entonces, lo que debo de escribir acá sería I am. Luego, el verbo que me dan es get. Al igual que con sit, voy a doblar la última letra y agrego ing. I am getting a coffee. Yo estoy pidiendo un café. ¿Quieres tú uno? O sea, el amigo todavía muy amable le pregunta, ¿verdad? Como vemos en el siguiente mensaje, ya han pasado 9 minutos más. Entonces, obviamente, el amigo ya está desesperado. Y veo que tengo una línea vacía, luego tengo you, otra línea vacía y come. Y a la vez tengo un signo de pregunta y un dedo de exclamación. Entonces, ¿qué voy a escribir acá? Como yo sé que es una pregunta, are you, y el verbo que me dan es come, pero con ing, ¿verdad? Quito esa e y agrego ing. Are you coming? ¿Vas a venir? Y al fin le responde el amigo hasta las 12:25. O sea, ya pasaron más de 40 minutos a la hora que habían quedado. Y dice, lo siento, I'm sorry. My battery died. Mi batería murió. I run to the cafe now. Y ahora quiero que esta oración diga, yo estoy corriendo a el café ahora. Entonces es una afirmación. I am, igual que con el verbo get, si se dan cuenta, el verbo run es de una sílaba sí, pero termina en consonante, vocal consonante. Entonces voy a doblar la última letra y agrego ing. Y ya tengo la oración hecha. I am running to the cafe now. Estoy corriendo al café. Y el amigo ya le responde, too late. We, espacio, wait for the bus home. Demasiado tarde. Nosotros estamos esperando el bus para ir a casa. Entonces acá en la número 8, como veo que estoy usando el pronombre we, se recuerdan que aquí voy a usar are y el verbo que me dan es wait. Y le agrego ing. We are waiting for the bus home. Y el amigo al final le responde con un emoji triste, ¿verdad? Porque ya no se pudieron ver. Entonces ya tengo mis 8 oraciones completas. Vamos a continuar. A ver, a borrar acá. Y nos dirigimos siempre en esta misma página, pero del lado izquierdo. Y en la parte número 7 dice pronunciation. ing endings, listen and repeat. Pay attention to the ing sound in bold. Pronunciación. El sonido ing. Escucha y repite. Pon atención al sonido de las palabras en negrilla. Si se dan cuenta, son estos verbos que tenemos acá abajo, y en especial el ing, cómo va a sonar en cada uno de ellos. Entonces vamos a escuchar. Vamos a ir para acá y acá. 9.4 coming, going, doing, running, waiting, staying, Ok, ya tenemos entonces los 6 verbos. Coming, going, doing, running, waiting, staying. Si se dan cuenta, el sonido es in al final de cada uno. Luego en la parte de abajo, en la 7b, nuevamente un audio. Dice, say the questions and sentences, then listen, check and repeat. Nos piden igual que escuchemos las oraciones y que entre cada una de estas pues intentemos repetirlas. Entonces vamos a escuchar el siguiente audio. 9.5 1 where are you going? Where are you going? 2 She's running for her bus. She's running for her bus. 3 I'm not doing any work. I am not doing any work. 4 Are you staying? Are you staying? 5 He's coming to the cafe. He's coming to the cafe. 6 We're waiting for a taxi. We are waiting for a taxi. Y ya tengo entonces mis 6 oraciones. Voy a regresar a la pantalla principal. Okay. Y si se dan cuenta y si fueron observadoras en la guía, pues hasta ahí pide que trabajemos el ejercicio. Vamos a ver, alguien escribió aquí en el chat.
Ok, muy bien. Sí, eso eran las respuestas. Y pregunto, ¿tienen alguna duda o pregunta precisamente del tema de esta semana que empezamos a ver la semana anterior, el ING? Es solo cuestión de que se memoricen la forma correcta del verbo to be para cada pronombre y las 3 reglas que escuchamos y que vimos del ING. Cuando solo agrego ING, cuando quito la E o cuando tengo que doblar la última letra y agregar ING también, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda nada más en ustedes ahorita? Pues enviar sus fotografías al Classroom a la actividad número 2. Igual, si todavía tienen pendiente más de alguna de las tareas anteriores, porfa, que no se les olvide enviarlas. Y también si tienen alguna duda o pregunta, la pueden hacer por WhatsApp directo y ya saben ustedes ahí, y ahí las podemos responder. ¿Dudas o preguntas? A la actividad 2 dijo que se subía, ¿no? Sí. Actividad número 2. Porque recuerden que la primera fue Activity 0, que es la 0. La de la semana pasada fue la 1 y esta es la número 2. En sí es la número 3, pero yo así llevo ese orden, para no irme perdiendo tan fácil. Entonces, ¿se recuerdan de enviarlas, porfa? Igual, dudas o preguntas por WhatsApp las pueden hacer también si no quieren hacerlas por acá. Ahí estamos entonces ustedes, que tengan desde ya un muy buen fin de semana. Recuérdense que todavía tienen chance para entregar esa tarea el día martes. Sí, se corrió la fecha, se recuerdan que antes era para el día viernes, o sea, para hoy mismo, pero ya corrieron la fecha para el día martes. Entonces espero sus tareas. Les deseo una muy buena tarde, un muy buen fin de semana a ustedes y que también envíen sus tareas a todos los maestros, que no se les va a olvidar. Ahí estamos entonces, se portan bien y qué bueno volver a saber de ustedes. ¿Estamos? Ponele, profe. Pues ustedes se cuidan.